Muy buenas noches, saludos a todos, a todas, 8 de la noche del domingo, ya estamos estrenando mes, 1 de febrero, y hoy hacemos esta sesión especial, hoy hacemos este resumen semanal de trading especial en directo, con las peticiones que nos habéis hecho desde el grupo, digamos. Lo primero, vamos a saludar a Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Pues nada, bien, encantado de estar aquí otro día más y aportando también nuestro granito de valor, ¿no? Hoy un poco a petición, a demanda, ¿no? Como se dice. Hoy a demanda, efectivamente. Manu, ¿dispuesto a dar a demanda? Sí, y de paso ver cómo está el mercado, que este fin de semana he descansado, no he visto aún nada y quiero ver cómo prepara la semana. Perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a toda la gente que estáis allí y al otro lado me refiero en este caso desde España principalmente, veo por aquí alguien de Latinoamérica, me ha parecido ver. Bueno, pues nada, bienvenidas a todos. Esto es un evento que en realidad hacemos todos los fines de semana para nuestra comunidad. Es lo que nosotros llamamos el resumen semanal de trading, donde lo que hacemos es analizar, bueno, pues cómo están los índices, cómo están los índices tanto europeos como americanos y analizar las acciones que nos piden nuestros alumnos, en este caso, obviamente, desde el punto de vista del análisis del método Power 4 de Trading Mentor Academy. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A lo largo de una hora, por eso vamos a ir al grano, a lo largo de una hora, de Ribadesella, qué bueno, Javier, qué bueno. A lo largo de una hora, bueno, pues vamos a ir analizando, tal y como hemos visto a lo largo de toda esta semana, el método Power 4. Así veis cómo es la realidad de un día a día dentro de Trading Mentor Academy. Así que sin más dilación, vamos a dividir la estructura en tres partes. Primero, índices y materias primas, que nos habéis pedido unas cuantas. Segundo, vamos a ver también las acciones, que nos habéis pedido unas cuantas. Y finalmente vamos a cerrar con criptos, que está la cosa calentita. Así que venga, empezamos, dejadme compartir y Julio nos va a hablar directamente de su especialidad. Standard & Poor's ya tenemos en pantalla, empezamos con SP500. en semanal y diario, ahí lo tienes. Sí. Bueno, semanal continuamos con etapa 2, ¿no? Media de 20 alcista, media de 40 alcista y máximos y mínimos relevantes crecientes y precio por encima de la media, ¿no? Si bien, como venimos comentando toda la semana, después de un movimiento que se inició hace ya 10 meses, parece que el precio le está costando, ¿no? Marcar nuevos máximos. Y bueno, es probable que se pueda tomar un descanso a modo de inhalación. Sobre todo por esta última vela que nos deja esta semana, en la que ha amagado con romper los máximos anteriores y a cierre no ha podido, ¿no? Es lo que conocemos como un fallo de patrón de ruptura. Y que, bueno, es todavía muy prematuro, ¿no? Pero se puede asemejar mucho a lo que ocurrió en febrero del año pasado, ¿vale? En la que, bueno, realmente tuvimos un movimiento igualmente muy extendido y que finalizó con un fallo de patrón de ruptura ahí justamente, ¿vale? Bueno, justamente, todavía un poco prematuro, pero justamente es lo que estaría haciéndonos ahora, ¿no? ¿Veis que nos ha dejado una vela que en realidad activaba un nuevo patrón de compra 1, pero que de momento no ha podido superar en la zona de máximos anteriores, ¿no? Teniendo esa mecha, ¿no? de rechazo. Con lo cual habrá que ver esta semana, porque si esta semana arrancamos hacia abajo y perdemos los mínimos de la semana previa, es muy probable que vayamos a buscar la zona de soporte mayor, ¿no? Si nos vamos al diario, ¿qué tenemos? Bueno, en lo mismo que venimos comentando durante toda la semana, ¿no? Tenemos una etapa 2, porque la media de 20 es alcista, la media de 40 es alcista, pero es una etapa 2 endeble, ¿vale? Endeble porque en cada inhalación el precio corta hacia abajo la media de 20, ¿vale? Incluso, bueno, por momentos llegó a dejarnos un mínimo relevante decreciente, ¿no? Aunque, bueno, con una media de 20 todavía alcista, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿no? Lo que ocurrió el pasado miércoles, que también lo comentamos en la sesión del miércoles, el fallo de ruptura, ¿no? Como esa vela del miércoles amagó, abrió con un hueco profesional, superando el máximo relevante anterior, pero a cierre no pudo, ¿no? Y bueno, es lo que llamamos un fallo de ruptura y la consecuencia es que el precio vaya a buscar su zona de soporte siguiente, que es lo que hizo el día siguiente, ¿no? El jueves, ¿no? Con esa mecha que nos dejó hacia el hueco. Y que igualmente comentamos que lo normal es que, como no había habido grado de penetración, es que tuviéramos más inhalación hacia la media de 20, justamente lo que ocurrió el viernes, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos una semana clave.
¿Por qué? Bueno, en realidad tenemos estructura de patrón de compra 1. Lo normal es que el precio vuelva a intentar arrancar hacia arriba, ¿no? Tenemos tres máximos decrecientes con 3 velas rojas en el entorno de la media de 20. Lo normal es que empiecen a aparecer los compradores. De hecho, ya se nota, ¿no? Esas mechas los últimos días, mechas inferiores, es señal de que los compradores están posicionándose. Con lo cual, lo normal es que tengamos al menos un intento de patrón de compra 1. Y ahí va a estar la clave, ¿no? Si ese patrón de compra 1 acaba funcionando y es capaz de superar la zona de los máximos anteriores, bueno, lo normal es que tengamos todavía más continuidad de esta etapa 2. De esta etapa 2 endeble, ¿vale? Pero si, por lo contrario, ese patrón de compra 1 no falla y volvemos nuevamente a cortar hacia abajo la media de 20, probablemente iniciaremos una etapa 3 que probablemente confirme el fallo de patrón de ruptura que hemos comentado en semanal. ¿Vale? Yo creo que es semana clave, ¿no? Para el devenir de las próximas semanas. Vale, vamos a poner lo mismo con el Nasdaq. Un poquito más rápido para no comer mucho tiempo. Sí, bueno, el Nasdaq igual, sino que aquí el fallo de patrón de ruptura se ve si acaso más claro, ¿no? Porque nos ha dejado lo que conocemos como una topping tail. Una vela con cuerpo estrecho y mecha superior. Si bien una topping tail todavía con pequeño grado de penetración, no ha penetrado mucho en el cuerpo de la vela previa. Pero bueno, es un primer síntoma, ¿no? De que nos pudiera estar dejando ahí un doble máximo, que es una de las formas en las que finalizan las etapas 2. ¿Vale? Igualmente, ¿no? Muy similar a lo que ocurrió en febrero del 2025. Si nos vamos al diario, pues igualmente una etapa 2 endeble en la que cada inhalación el precio corta la media de 20 arriba y abajo. Y igualmente hemos tenido un fallo de patrón de ruptura. Superamos el máximo relevante anterior, pero no tuvo continuidad. Y ahora en disposición de darnos un nuevo patrón de compra 1, pero que, tal como fue la vela semanal, lo más normal es que acabe dando fallo y probablemente pueda dar inicio a una futura etapa 3. De momento aún no, pero los signos de debilidad de etapa 2 endeble de las últimas semanas quizás puedan dar inicio a una futura etapa 3. O sea, resumido, Julio, para que nos entiendan, es que teóricamente lunes, martes sube, miércoles, jueves baja y vuelve a estar en la misma zona en la que está hoy. O sea, semana totalmente de que no se moverá prácticamente. Importante. Venga, vamos allá. Continuamos con DAX. Nos piden, vamos a echar un vistazo rápido al DAX. Ahí está. Ahí lo tienes. Bueno, el DAX. Nada, si este sigo yo, por ejemplo. El DAX lo que tenemos es una etapa 2 en marco temporal semanal, ¿lo veis? Una etapa 2 que se confirmó aquí tras esta ruptura y después comenzando una inhalación. Una inhalación que ha empezado con hueco pro bajista, con hueco profesional bajista, lo cual, bueno, nos indica que le va a costar tener continuidad. Y lo más normal, de hecho, es que esto tenga aún más continuidad bajista. En diario, si vemos en diario, aquí la última vez que lo analizábamos decíamos que quedaba a subir un poquito para luego hacer la inhalación. Efectivamente, quedó un poquito de subida para luego hacer esa inhalación. Se cayó un poquito más abajo de lo que nosotros decíamos. Vamos a eliminar ya esto. Y tenemos marcadas estas referencias porque son las referencias de resistencia. Cada vez que veáis que en una inhalación hay estos huecos, que vienen marcados por estas elipses, la subida posterior le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos huecos es zona de resistencia, ¿vale? Por lo tanto, le ha costado muchísimo y no solo eso, sino que además ha perdido a cierre de una manera oficial el último mínimo relevante creciente, es decir, este. Eso nos habla, además, del comienzo de una etapa 3, el potencial comienzo de una etapa 3. Además, ya con una media de 20 bajista, lo cual refuerza un poco ese escenario. ¿Qué se puede esperar para los próximos días? Pues un poco lo que decía Manu, ¿no? Dejadme ver cómo está en horario, a ver si está en horario ya girándose. Sí, vale, bien. Como esto ha arrancado con una gran vela sólida, este patrón de venta va a dar fallo y por lo tanto esto empezará una 1 y una 2. En marco temporal horario. Si eso lo hace en horario, lo lógico que haga en diario es que esto, el escenario para el LAS es que pueda subir un poquito. Vamos a ver si lo cojo bien. Ahí está. Pueda subir un poquito, vaya a hacer el acunamiento con la media de 20 y de ahí arrastre otra vez hacia abajo, por lo menos hacia la zona siguiente de control, que además es muy clara porque coinciden dos conceptos. Coincide el concepto de soporte mayor, este de aquí, con media de 200. ¿Lo veis? Por lo tanto, la siguiente parada debería ser subir un poquito
para luego irse hacia la zona de 29.000, 23.000, 24.000, por hablar en números redondos, ¿vale? Eso es un poco lo que vemos ahí. Vale, saltamos. Vamos a materias primas. Hombre, nos han pedido el oro. Ahí está. Manu, ¿cómo lo ves? ¿Te animas? Pues en semanal tenemos una top Intel lejos de la media, que eso lo que nos implica es que más caída. Y a nivel diario, o sea, una inhalación a los 4.500, 4.300, esa zona de congestión que tenemos ahí, que sería soporte menor, 4.300 diría que es. En esa zona, sí. Ahí, exacto. Y luego a nivel diario tenemos esa top Intel que se ve en semanal. El primer patrón de compra 1 que nos dé el lunes o martes va a ser, o sea, tendremos un pequeño rebote, va a dar fallo por cómo ha empezado esa gran caída. Ajá. Y volvernos a testear de nuevo la zona en la que estamos actualmente, en los 4.800. Entonces, Vale. una vez que estemos esa zona, por lo que hemos dicho en el semanal, en principio es para seguir cayendo hacia la zona de los 4.300, o sea, hacer etapa 3 y luego etapa 4. Vale, de aquí, perfecto. O sea, lo que esperamos a los próximos mañana y pasado es que suba un poquito para luego continuar cayendo. De aquí, conclusión que tenéis que sacar rápida, porque no os queremos... no os fiéis de las llamadas al gran público. No os fiéis de las pitas. Cada vez que veáis en la tele, en una tele convencional, se lo digo, cualquier activo, me da exactamente igual cómo se llame, está como, bueno, un tiro, esto es... Cuidado, ¿vale? Cuidado, están llamando pitas. ¿Cuántas pitas creéis que han saltado el concepto de Barrio Sésamo? ¿Cuántas pitas creéis que han saltado el concepto de Barrio Sésamo? Y realmente no lo tenéis, o sea, simplemente conociéndolo no hubierais caído en esa trampa de ayer, del viernes, mejor dicho, ¿vale? Ahí va, fijaros, cuánta gente, cientos y miles, por miles, ¿vale? Solo conociendo ese pequeño concepto, no solo hubierais dejado de perder, sino que hubierais ganado en posiciones cortas, como hemos hecho varios, digamos, ¿no? Porque era muy previsible. De hecho, Juan, nosotros lo aprovechamos, ¿no? Con un valor del sector de la minería del oro, ¿no? Con Kinross, ¿no? Buscando ese movimiento de inflación. Durante la semana de trading rentable, Manu, ¿cuánto se le sacó a ese? ¿Un 10? ¿Un 15? Una cosa así, ¿no? No me acuerdo ya, creo que llegó a objetivo a la que se liquidó por objetivo y se le sacó exactamente, pues un 15%. Vale, se ve. Por tanto, conclusión clara, cada vez que veáis que un movimiento pasa de ser así de 45 grados, así vertical, olvidaos de él. Ya es tarde para vosotros, para todos, en realidad, ya es tarde, ¿vale? ¿Okay? Aunque pueda seguir subiendo un poco más, da igual, ya es tarde. Hay que cogerlo cuando está en 45-60 grados. Y lo mismo para abajo, la bolsa simétrica se está cayendo así, con un 45% de grado, perfecto. En cuanto empieza a caer vertical, eso ya entra pánico ahí ya no es el momento, ¿vale? No nos vamos a parar mucho en la plata porque, Manu, me imagino que parecido, ¿no? Sí, encima ya la vimos el viernes, ya la analizamos y es una copia pega del oro. Es una copia, lo que esperamos es ligero repunte en los primeros días, pero esto tiene continuidad bajista normal. ¿Vale? Los 120 de la plata y los 5.600 del oro ya veremos si los vemos en un buen tiempo. En mucho tiempo, efectivamente. Venga, dicho lo que tenemos... no, me habían dicho a última hora hay gas natural, déjame ver. Gas, no, mini gas, vale, puede ser este. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si primero hablo de movimientos explosivos alcistas, pues primero salen, ¿no? Aquí lo que tenemos, a ver, vale, nada, es una subida muy vertical, que de momento no tiene zona a la izquierda de resistencia, por lo tanto puede tener todavía recorrido, A ver ese mensual cómo está. Mira, mensual está en etapa 1, bueno, ya en etapa 2 superando, vale, bien. Aquí bien, muy bien. Y en diario, claro, en diario lo que se encuentra es que es una barbaridad, ¿no? ¿Dónde está? Lo ideal es que en semanal apoye la media 200 sí. y a partir de ahí para el suelo redondeado hacia arriba. Sí. Esto la única opción es que pueda hacer algún tipo de retest, porque si no está totalmente fuera de lugar, fuera de rango.
Así que no nos interesa de momento. No cumple los parámetros de Trading Mentor Academy, no cumple los parámetros del método Power 4. Es así de sencillo. Nosotros no nos complicamos la vida. Si el valor que sea, es que nos da igual el gráfico. Si el gráfico, en este caso el gas natural, no cumple los parámetros, ¿qué hacemos? Siguiente. ¿No? Sí, pero una pequeña puntualización, porque estoy viendo el diario y hay un patrón ahí que ha sido el que ha propiciado ese movimiento tan potente, ¿no? El patrón plan, ¿no? Sí. Esa media 200 plana y, bueno, como ese arranque, ¿no? Superando la media 200 es el que ha propiciado ese movimiento tan potente. Claro, pero eso, o lo coges en el momento adecuado por patrón blast o ya estás fuera de rango, ¿no? Venga, vamos a ir viendo las acciones. Pasamos al siguiente bloque. ScanDisk es la primera. Vamos a ver, que vamos a echarle un vistazo. Esta es la del hueco novato. Esta es la del hueco novato, no nos vamos a parar. Esta es la que utilizamos, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos en marco temporal semanal un movimiento no sostenible, ¿vale? Esto es un movimiento no sostenible. Si es vertical, es no sostenible. Si es 45 o 60 grados, es sostenible. Esto no es sostenible. Por lo tanto, lo más normal es que dentro de poco venga una caída, que es lo que ha ocurrido ya con el hueco novato que utilizó Manu el otro día en la versión intradía, ¿no? Una caída muy fuerte, llega a su objetivo y, bueno, pues lo más normal es que todavía pueda seguir cayendo más. Quien haya preguntado, pero este valor, cuando hablamos de hueco novato, se puede coger de referencia MicroStrategy hace unos 6 o 7 meses que yo creo que fue a los 500 y pico. Hizo lo mismo, un hueco novato, en semanal una gran vela sólida de finalización. En teoría, final de etapa 2 en diario, iba a venir una 3 y 4. Esto quiere decir que en teoría bajar a la zona 500, fallo patrón de compra 1 y todo esto, y ir bajando. A la media 20 al menos la visitará. Conclusión, para el lado alcista, ScanDisk, no. Vale. Palantir, otra de las clásicas que solemos operar. Vale, aquí se ve muy bien el ciclo de vida, el marco temporal semanal, ¿lo veis? Voy a quitar el precio para que lo veáis, ¿eh? El concepto de ciclo de vida, ¿lo veis? Bien, combías el tren y vemos ya con la media de 20, ¿lo veis? Como ya está aplanándose, es una de las características típicas, y como ya eso era, bueno, se estaba aplanando, pero es que aquí ya tenemos algo objetivo, ¿no? Que el último mínimo relevante creciente, que es este, ¿lo veis? Ha sido eliminado a cierre. Y además, con una combinación de que la media de 20, por muy poco, por muy poco, pero lo ha conseguido, pero con la combinación de que la media de 20 está bajista. Por lo tanto, lo más normal es que esto ya sea una etapa 3, No sé si ha terminado de inhalar, porque pudiera tener, de exhalar en este caso, pudiera tener un poquito más, vamos a ver luego el diario, pero lo suyo sería que luego hiciera aquí un arranque alcista para enganchar a todos los novatos que se acuerdan con nostalgia de toda esta subida, y dicen, ¡buah, Palantir está muy barato! Porque cayó hasta 136 y estuvo en 200 y algo. Está baratísimo. Entonces, ¿qué hacen? Compran aquí pensando que están comprando muy barato, cuando en realidad lo que están haciendo es comprar la primera inhalación de la futura etapa 4. ¿Vale? La primera inhalación de la futura etapa 4, porque aquí ya tendremos máximos relevantes decrecientes, este y este, mínimos relevantes decrecientes, este y media de 20 ya bajando. La de 40 es más una ballena y le cuesta un poquito más darse la vuelta, ¿vale? Por tanto, cuidado con Palantir si pensáis tener opciones alcistas. Juan, un momentito, mira, lo que esperamos en Palantir es exactamente lo que ha hecho Microsoft. Y Netflix. Y me pensaba que ibas a leerme la mente, Julio, ya. Bueno, iba a poner Netflix, pero Netflix está ya mucho más avanzado, ya lo hizo hace más tiempo. Míralo, qué bueno, mira ¿Vale? Lo mismo. Exacto. Mira, este día es este día. Exacto, ¿qué hizo? ¿Caer? Ha perdido, no, un poquito más adelantado. Es la siguiente roja. Esta. Bueno, claro. La anterior, la hace 2 semanas. Esta. Esa roja. Vale, ha perdido media 200. Ahora lo normal es que los próximos días haga inhalación hacia la media de 20 y hacia la media de 200 y luego arranque con mucha fuerza hacia abajo. Mucha fuerza hacia abajo. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos para Palantir. Palantir, lo mismo. Este día de aquí, ¿vale? Es donde estamos ahora mismo en Palantir. Dejadme ponerlo para que lo veáis. Este día de aquí, ¿vale? Este de aquí. Entonces lo que esperamos es eso, una subidita para luego irse para abajo. ¿Y por qué esperamos una subidita? Una inhalación. Porque fijaros cómo se encuentra ya en diario. En diario está en zona de soporte, ¿lo veis? En zona de soporte y tras 1, 2, a ver si lo pongo más grande, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente un ejército se rinde al otro como máximo en 5 velas, como máximo. Habitualmente, evidentemente, encontraréis casos más extremos, ¿no? Pero en términos generales, más de 5 velas es raro. Si además en la quinta vela llega a zona de soporte, bueno, pues lo más normal es que esto
aunque pueda caer un poquito más, haga esta inhalación que comenta Julio y que ha hecho Microsoft, por ejemplo, hacia zona de lo que llamamos nosotros, aprendemos en la formación como resistencia menor, ¿vale? Para llegar a la media de 200 probablemente y luego ya continuar su camino a la baja. Ese es el escenario para Palantir. ¿Puedes hacer zoom al diario que se vea más grande? Sí. ¿Más así? No, en el otro sentido, perdón. Vale. Más comprimido, vale. Sí, exacto. Eso es un techo redondo. Normalmente el techo redondeado es ir al origen. Y en el semanal se ve que es la zona, creo que 70, ¿no? O por ahí. 65, wow. Sí. 65. Ojo al titular que acaba de dar Manu, Palantir se puede ir a 65, cuidado. Con lo cual, interesante vigilarla cuando haga la inhalación hacia la zona de 160. Esta tiene muy buena pinta para jueves, más o menos, miércoles, jueves, bueno, dependiendo cómo lo haga, ¿no? Pero evidentemente es el típico valor que tienes que poner en tu lista para hacer el seguimiento. Yo lo que hago en estos casos es, como no voy a estar pendiente de todas las acciones, botón derecho, añadir a una lista y lo pongo en semana 6, ¿ok? Y en este caso lo pongo también en semana roja, en color rojo, porque no es para mañana, entonces la pongo en rojo. Vale, perfecto. Así ya le tengo echado el ojo. Venga, seguimos con la siguiente. Se llama Everest. A ver, Everest, que me imagino que será esta del NISE? Será la del NISE, sí, porque pone RE. Yo creo que es esta, vamos a ver. Vale. Valor típico de huir a la hora de tradear, ¿eh? Horroroso. Esto, según la teoría, según nuestra teoría, que es lo que al final lo que hemos venido a hablar aquí, es una etapa bajista. Yo creo que nadie tiene la duda, ¿no? Porque, bueno, más o menos aquí estaba en 370 y ahora está en 325. Pero esto es lo que nosotros llamamos tendencia endeble. Tendencia endeble. Y nosotros a los alumnos les enseñamos a distinguir entre tendencias robustas, las que son fiables, las que suelen tener mucha continuidad y donde los patrones suelen tener más tasa de éxito, digamos, ¿no? Sin embargo, en las tendencias endebles pueden darte los mismos patrones, pero son menos fiables. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les decimos a nuestros alumnos? Huid de esas tendencias, huid de esos gráficos. Se llame como se llame quien está detrás, nos da exactamente igual. En este caso se llama Everest, bueno, pues huimos de ello. Es una tendencia en etapa 4. Es verdad que ahora pudiera empezar una 1 dentro de poco por cómo ha arrancado esta inhalación, con retest y una subida fuerte, y puede tener algún recorrido al alza, pero no es nada interesante para nuestra forma de operar, la verdad. Y en diario, pues, el diario cómo está, las medias. Y además añado que, si os fijáis, tenemos aquí el volumen en la parte de abajo y el volumen es de 300.000 títulos, lo cual es bastante, muy reducido para el mercado americano. Fijaros que eso genera muchísimas mechas. Eso es lo que genera. Entonces, cada vez que veáis muchísimas mechas es que el volumen no es el adecuado. Eso implica que el spread, es decir, la diferencia entre la compra y venta, suele ser muy grande. Y al final eso no deja de ser más que una comisión implícita. Una comisión implícita. Venga, vamos a por la siguiente. Se llama Coloplast. Coloplast. A ver qué aspecto tiene esto. Coloplast, esto es la mesa o por ahí. Vamos a echarle un vistazo. O Nasdaq, over the counter, o etcétera. Coloplast. Vale, bueno, me imagino que es esta. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues el ciclo de vida, como siempre, en cualquier gráfico que veáis, y aquí lo que tenemos es un intento de hacer un suelo. De momento, intento. Fijaos que utilizamos la palabra intento, porque de momento esto está claramente bajista con los máximos decrecientes. Pero yo esta es una acción que nada más verle el volumen, fijaros, siguiente. No cumple los parámetros Trading Mentor Academy, ¿vale? No lo cumple, el mercado europeo es menos líquido, evidentemente, pero 169.000 títulos es muy poco y eso nos va a dejar enganchados por ratio, por spread, por diferencial entre compra y venta. De todos modos, tampoco es que incluso con el gráfico se vea nada atractivo desde nuestro punto de vista, porque lo único, si pierde esto, pues, si pierde esta zona, si pierde los 524, bueno, pues eso, tendría bastante más recorrido a la baja. Es lo único que se puede destacar de Coloplast. Vamos a Oracle, Ahí está, uno de los grandes. Mirad el ciclo de vida, ¿lo veis aquí? ¿Los veis los ciclos de vida? Eso nos ayuda muchísimo porque nos orienta directamente a dónde estamos en cada momento, ¿no? Es
es lo más rápido, digamos, ¿no? En marco temporal semanal tenemos una etapa 4 ya, una etapa 4 y bueno, da la sensación de que camino por la zona de 132 más o menos. Y en diario, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Con su etapa 4, un intento aquí de hacer una 1 fallido, un shakeout, concepto que vemos en la formación, se cae y ahora mismo pues no es el momento de entrar en posiciones cortas. ¿Por qué? Porque ya es la primera, segunda, tercera, cuarta vela roja consecutiva. Por lo tanto, si decimos que más de 5 en el mismo sentido es raro, estaremos entrando al final de la exhalación. ¿Qué sería lo suyo? Esperar. Si esperas que caiga hasta esta zona, lo suyo sería pues esperar a que termine, que haga una inhalación a la zona de resistencia menor probablemente, la media de 20 seguirá bajando, acercándose, y cuando haga el patrón de venta 1, bueno, pues ahí sí que ya pudiéramos tener el siguiente movimiento. Manu, esta es para ti, que esta la usas tú mucho. Netflix. Aquí la tienes. ¿Qué les cuentas? Netflix del techo redondeado ha llegado ya al origen, que es la zona de soporte que tenemos en la zona 82, más o menos. Después de 10 velas bajistas debería haber un pequeño rebote a nivel semanal, pero en principio para darnos un patrón de venta 1 para seguir cayendo a la zona, creo que 70 o algo así. Eso, 70, 62, sí que es la media de 200 esa zona. Vale. ¿Diario? Si se pudiese como comparar gráficas, la gente podría ver Netflix, Palantir, Microsoft, Apple, Oracle, que ha salido aquí, como el lado bajista es súper provechoso cuando en semanal pasa una etapa 3. Claro, porque fijaros que esa etapa 3 y ya comienzo de 4, fijaros qué tendencia en diario. Entonces, claro, todo esto estás ganando aquí por diferencia si te pones corto, evidentemente. Vale, pues vamos a ver una muy similar. Vamos a ver una muy similar porque nos hablan, Julio, de Microsoft, que la comentaste antes. Sí. Ahí está, Microsoft. Ahí está. Sí, bueno, en Microsoft, pues ya tenemos una etapa 4 en semanal, ¿vale? Justo la vela esa que tienen marcada, ¿no? Hace 2 semanas, cuando perforó el segundo mínimo relevante ya con una media de 20 bajista. Y esta semana, bueno, haciendo ese arranque que comentábamos en diario, ¿no? En diario, ¿no? Que es lo que sería el patrón Black bajista visto en diario, ¿no? Que es cuando tenemos una media de 200, que el precio la perfora hacia abajo y luego hace, bueno, el retroceso hacia ella, ¿no? El pullback suele tener un arranque bastante potente. Bueno, en este caso creo que ha coincidido con resultados, pero bueno, realmente no es más que la continuidad de la etapa 4 que nos estaba marcando en semanal y que lo lógico sería que tuviera más continuidad en las próximas semanas hacia la zona de los 360, 370. ¿Vale? Perfecto, ese es el escenario para Microsoft. Vamos a ver ahora que nos hablan de BIM. BIM, a ver si la escribo bien. BIM Therapeutics, aquí la tenemos. Vale. Bueno, pues nada, en marco temporal semanal lo que tenemos es una etapa 2 ya, con mínimos, media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes. Lo veis que nuestro primer análisis siempre es el marco temporal semanal, para ver en qué etapa está, nada más. Luego ya vamos a ver más cosas. Mirad los rechazos aquí arriba. ¿Veis los rechazos de intento de continuidad alcista? No ha podido. Ha subido fuerte hacia la media de 200 y lo ha parado. No han podido. Cada vez que veis una mecha muy fuerte por arriba, significa intentos alcistas negados. Y si hay un intento alcista negado, 2 intentos alcistas negados, lo más normal es que eso se nos caiga en el sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, ha comenzado una inhalación dentro de momento una etapa 2 alcista, ¿vale? Y en diario lo que tenemos ahora mismo es una etapa, voy a dar unos segundos de suspense para que la gente lo piense, tenemos una etapa 3. ¿Por qué tenemos una etapa 3? De manera objetiva, que eso es lo que enseñamos. Etapa 3, aquí, hay, este es el último mínimo relevante creciente. Y aquí lo que ha ocurrido es que ha perdido objetivamente los 29,80. Por lo tanto, no es opinable. Estos son conceptos objetivos, máximos y mínimos relevantes. Comienza la etapa 3. Una pregunta, ya que estáis aquí, y ahora a ver quién se anima a responder en la comunidad. ¿Este patrón de compra 1 que veis aquí, lo cogeríais? ¿Sí o no? A ver quién se anima y quién es el más rápido, la más rápida. ¿Qué razón hay para cogerlo o para no cogerlo? Lo que queráis. Porque aquí lo que hay es evidente un patrón de compra 1 en el que llega un nuevo máximo y a partir de ahí, como explicábamos la semana pasada, buscábamos de 3 a 5 máximos decrecientes, ¿vale? 1, 2 y 3.
¿Qué ocurría? Cerca de la media, soporte menor, bueno, los conceptos que hemos visto un poco así introductorios. José Manuel, no me vale el no. Tienes que lanzarte. ¿No? ¿Por qué no cogerías? No hay por qué. Bueno, no, porque ya lo hemos visto lo que ha ocurrido, pero ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué nosotros generábamos un escenario en el que ¿por qué nuestros alumnos ahí no lo cogen? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué no lo cogen? Bajo volumen. No es eso, Leticia. Voy intento, pero no es eso. Fijaros en las velas siempre. Siempre nosotros nos ceñimos al precio, a las velas. Y sobre todo, fijarse en el comentario que hemos hecho durante esta semana sobre el Russell. Claro. Pon la vela de mucho volumen. No, mirad. De hecho, Leticia, hay 2 millones de títulos. Cuando ponen una K, pone 1000. Por tanto, 2 millones de títulos no es muy poco volumen. Mira, aquí tenemos. Ahí está. Este lo ha acertado. Sí, señor. Y también Mila. Sí, Mila, perfecto. Y Elvira, perfecto. Sí. Perfecto. Claro, cada vez que veáis que... ¿Os acordáis que los precios se mueven en exhalación e inhalación? Os voy a dibujar para que lo veáis. Exhalación es alejamiento del precio de la media de 20, ¿no? Inhalación es acercamiento del precio de la media de 20. Cada vez que la inhalación comienza, la primera vela es una vela enorme, que es esta de aquí, el patrón de compra 1 da fallo. ¿Qué quiere decir que el patrón de compra 1 da fallo? Lo que quiere decir es que cuando arranca no va a superar este máximo. Entonces aquí arranca, ahí lo veis, arranca en esa vela, sigue subiendo con fuerza, parece, pero, ¿lo veis? No puede. Por eso, siempre os decíamos, nosotros nuestra labor no es adivinar. Nuestra labor es tener unas herramientas en la mochila, como por ejemplo la herramienta de gran vela sólida de arranque de inhalación, que nos dice el escenario más probable. ¿Se va a cumplir el 100% de las veces? No se va a cumplir el 100% de las veces. ¿Se va a cumplir 8 de cada 10 veces? Sí. Por lo tanto, tienes una forma de tomar una decisión de manera objetiva. Oye, hay una grande vela sólida. Esta no la cojo. ¿Por qué? Porque lo más normal es que dé fallo, ¿vale? Claro, si no tienes este concepto, lo que haces, compras aquí y como no manejes stop, pues probablemente te encuentres con problemas. Ahora estarías con problemas porque ya estarías por debajo de tu posición, salvo que, te hayas saltado el stop, ¿vale? Importante este concepto. Gran vela sólida, Elvira, perfecto, de inicio de retroceso. Oye, Elvira, perfecto, lo has clavado ahí, ¿eh? Sí, señorita. Y también AMS Stock Investment también lo ha visto, ¿no? Porque arranca con una gran vela sólida bajista. Perfecto, venga, vamos a ver la siguiente, que es una muy conocida también. Al final, Juan, estas perlitas que son las que marcan la diferencia, es lo que damos en la formación completa. Claro. Para saber cuándo un patrón de compra 1 va a dar fallo o no. Entonces, comprar o esperar. Evidentemente. Eso es lo que marca la diferencia. Venga, aquí estamos en Tesla. Manu, ¿le das? A ver, Tesla, en semanal tenemos una etapa 2 en la que parece ser que vamos teniendo vías del tren, pero lo de arriba tiene toda la pinta de ser un fallo de ruptura, como lo que estaba indicando Julio en el SP. Y bueno, de momento, etapa 2, no vamos a anticipar nada, pero cuidado en el lado alcista y en Tesla. Y si nos vamos al diario, tenemos una etapa 3, 4, no sé si ha llegado a cerrar por debajo. Sí. Sigue cerrado. Pues entonces, etapa 4, y lo que estaría haciendo es un patrón de venta 1 que cuando lo active, pues caída a la zona de los 400, que hay un gap profesional, un hueco profesional que hubo, y una vez llegue ahí, en semanal pasaríamos a la etapa 3. Correcto. Por tanto, etapa 3, 4, así que Tesla la pinta que tiene es que a medio plazo también de más caídas. Fijaros qué detalle, porque Manu lo que ha hecho es que no sé si ha cerrado por debajo de esto, porque en su pantalla probablemente no lo vea nítido, y Julio le ha dicho, sí, ha cerrado. ¿Por qué? Porque lo veis que ha cerrado por debajo, ¿no? O sea, esto no es interpretable, es pura objetividad. Y eso son las semillas de sabiduría, como nos pasaba antes con la inhalación, ¿no? Semillas de sabiduría que decimos que lo que nos ayudan es a marcar la diferencia, ¿no? Ya estar siempre alineados con el mercado y en cuanto interiorizas el método, puedes sacarle esa rentabilidad por encima de los índices. Pero hago un regalo ya que hoy es el último día, si hago un regalo de esos para que Patrón Isla, final de tendencia. Vale. Venga, Patrón Isla, pero esto va de regalo de Manu, ¿eh? Es otra de esas semillas de sabiduría, otra de esas perlas, otra de esas píldoras que
mostramos en la formación, cada vez que veáis, atención, nosotros llamamos las cosas, ya sabéis, de manera sencilla, ¿no? Hablamos de barrio sésamo, hablamos de exhalación, inhalación. Cada vez que veáis que una o X velas, una o X velas quedan aisladas, como si estuvieran en una isla, eso significa fin de etapa, fin de movimiento. Si la etapa es 2, viene subiendo, etapa 2, hay una isla, va a empezar una 4. Y a la inversa, si viniera cayendo y hay una isla abajo, luego va a ir para arriba en etapa 2. Es fin de movimiento. Eso se llama el concepto isla, que enseñamos en detalle, ¿vale? Concepto isla, bueno, esa te la deben, Cencora. Vamos, la siguiente, Cencora. A ver qué aspecto tiene esto. Vale, una etapa 2, clara, en marco temporal semanal. En marco temporal semanal. Y ahora mismo, pues bueno, ya arrancando, el primer patrón de compra 1 que empezó aquí, pues ya nos dio fallo, hacer retest y desde aquí parece que quiere arrancar e irse a la zona de resistencia. Y en diario, pues bueno, también está arrancando, ya con etapa 2 está entrando en una zona de movimiento fluido, bueno, pues parece que puede irse a la zona de máximos, de 376. ¿Cuál es el problema? Si es que quisiéramos mencionar alguno, es que tampoco esto es un 5%. Entonces, bueno, tampoco es que sea una locura, pero de momento el gráfico es, vamos, impecable, O sea, no se le puede decir nada a esta compañía, a esta farmacéutica, que lo está haciendo de lujo. Vamos. Vale, a ver qué más hay por aquí. PAMW, Palo Alto. Venga, vamos a ver Palo Alto. Julio, ¿le echas un vistazo a ver cómo está esto? Sí. Venga. Palo Alto, bueno, en semanal, ¿qué tenemos? Pues en semanal tenemos una recién iniciada etapa 4. ¿Por qué? Pues porque justo esta semana hemos perforado a cierre los dos mínimos relevantes anteriores, con una media de 20 ya bajista y una media de 40 ya bajista. ¿Vale? Con lo cual se estaría iniciando la etapa 4 justo en esta vela. ¿Vale? Si nos vamos Eso que acaba de hacer Julio se llama objetividad. Vamos. ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, el diario tenemos también una etapa 4, media de 20 bajista, media de 40 bajista y máximos y mínimos relevantes decrecientes. ¿Vale? Bueno, con lo cual lo que esperamos es continuidad bajista en las próximas sesiones. ¿Hasta dónde? Bueno, pues primera zona objetiva sería la zona de los 165. ¿Vale? Pero lo lógico es que esto tenga más continuidad, vaya a buscar la zona de los 145. ¿Vale? Donde confluye ese mínimo relevante con probablemente la media de 200. Esa zona de abajo, ¿no? Pues esto es lo que esperamos para Palo Alto. Vale, escenario para Palo Alto. Ahora nos saltamos a Adobe. Ahí está, Adobe. Vale. Vamos a ver. Adobe. Bueno, Adobe en semanal, etapa 4, ¿no? Ahí hizo un intento, ¿no? Hizo un intento ahí de querer iniciar una etapa 1, pero bueno, realmente nos ha acabado haciendo un nuevo patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Incluso dejándonos un patrón 1, 2, 3, 4, ¿no? Aunque no de los más óptimos, ¿no? Porque la gran vela sólida arranca después de un movimiento ya extendido, pero lo normal, si abres el gráfico semanal, verás que aún le queda algo de recorrido, ¿no? Hacia la zona de los 275, ¿no? Sí. Aquí lo había intentado y de hecho había arrancado con una gran vela sólida al alza y a la media de 20 plana, pero fracasó estrepitosamente, no pudo superar el máximo relevante anterior y de hecho el buen patrón 1, 2, 3 es el anterior, es este. Este es el bueno. Patrón 1, 2, 3, arranca y venga. Y ahora nos está haciendo 1, 2, 3, 4, que bueno, ya está un poco más cerca de objetivo. O sea que, ¿y en diario qué está haciendo? ¿Doble mínimo? En diario sí, en diario tenemos una etapa 4, pero nos estaría dejando una estructura de doble mínimo, que es una de las formas en las que finalizan las etapas 4. ¿Vale? Por lo cual, bueno, eso sería señal de que ese patrón 1, 2, 3, 4 que hemos comentado en semanal, lejos de la media y después de un movimiento extendido, no tendría más continuidad, con lo cual, bueno, tocaría ahora una inhalación, que incluso en diario pudiera hacer una etapa 1 y una posterior etapa 2, que lo pudiera llevar, pues, ¿hasta dónde? Pues quizás hacia la zona de 320, ¿vale? Para luego probablemente volver a retomar la senda bajista, ¿no? Pregunta rápida. ¿Por qué creéis que Julio menciona la zona de 320, esta de aquí? ¿Por qué creéis? Pregunta rápida para todos. A ver quién se anima. Esta es de quesito, ¿eh? El que sabe esta...
tiene un buen punto de partida, un buen punto de partida. ¿Por qué creéis que Julio dice que si supera este máximo, la siguiente referencia sería esta de aquí, la zona de los 320, 322? A ver si hay alguien que se anima. A ver. Ahí estamos, Juan. Perfecto. Perfecto, Juan. Eso es, Juan. Muy bien, porque es la zona del gap. Exacto. Donde veáis. Perfecto. Cada vez que veáis que miráis hacia la izquierda, es decir, el precio va a subir por aquí, ¿no? Entonces, tenéis que mirar para arriba. ¿Qué referencias tenemos? Tenemos primero este hueco, luego tenemos este máximo relevante y esto es un hueco. ¿Lo veis? Entonces, cada vez que veáis huecos es zona de resistencia. Es muy posible que el precio de la que suba se pare primero en esta zona de aquí y luego se pare en esta zona de aquí. ¿Vale? ¿Para qué es útil esto? Para fijar objetivos. Para fijar objetivos, miráis hacia la izquierda y buscáis esas cosas. Son 3 cosas las que buscamos, resistencia y gap. Perfecto. Vale, pues nada, de momento muy bien. Las respuestas... Conclusión, a modo de resumen, quizás en semanal tengamos ahora un par de semanas de inhalación hacia la media de 20 para luego tener un nuevo patrón de venta 1 que dé continuidad a esa etapa 4 en semanal, ¿no? Con objetivos en la zona que hemos comentado de los 270, ¿no? Eso es. Vale, venga. 2 últimas que las que tengo aquí apuntadas. Esta para Manu y la siguiente para Julio. Esta es Nike. Vale, pues a ver, una cosa que no me gusta en semana a mí es las medias ya cruzándose conforme están, pero la pinta que tiene es de etapa 4, lo que veo, sí, etapa 4. Nos acaba la semana pasada, esta no, la anterior, de activar un patrón de venta 1 y etapa 4 más patrón de venta 1, la pinta que tiene es ir a visitar de nuevo la zona de los 52 o algo así. Es el mínimo relevante del mes de abril, más o menos. Y a nivel diario, un popurrí las medias, la verdad. Creo que es en etapa 4 también. No sé si el último cierre ha llegado a perder ese. No ha llegado a perderse y es una etapa 3. Entonces, esta semana tiene toda la pinta de que puede haber un mini rebote, pero para hacer una etapa 4 irse a visitar la zona de por el hueco, los 2 huecos, 59, y luego el siguiente hueco que es 57. O sea, pinta bajista, pero que esto es analizar y lo que digo yo es a la hora de tradear este valor no lo tradearía, porque es medias lío. Ahí hay que ir a los sencillos, medias que se vean muy fáciles y todo eso. Sí, varias cosas sobre varios tips del método Power 4. Cuando veáis que arranca con mucha fuerza, como esta, normalmente la inhalación va a tener continuidad bajista, porque si no, no arrancaría con esta fuerza. Primer tip. Segundo tip, yo aquí lo que veo es un techo redondeado, ¿lo veis? Un techo redondeado que, tal y como decía Manu, lo más normal es que esto, aunque ahora puntualmente pueda subir un poquito, lo más normal es que esto termine yendo si no hubiera este hueco, directamente a los 57. Como hay este hueco, es verdad que puede tener un poquito de parada en esa zona, ¿vale? Eso es importante. Venga, decía que esta para Manu y esta para Julio, porque nos preguntan por una que se llama así. Baos. Bueno, sí. Baos es un valor, es un valor que cumple casi todas las condiciones que le pedimos a los valores Blast, ¿vale? Valores a los que esperamos un movimiento explosivo. ¿Cuál es el detonante que le falta? Bueno, que aparezca el volumen. Es un valor que mueve muy poco volumen, poquísimo volumen. Y para hacer un movimiento potente, como el que esperamos e intuimos que va a ocurrir próximamente, hace falta un incremento de volumen considerable, ¿no? Bueno, considerable, tal como el que ocurrió en los SPYs anteriores, ¿no? De hecho, la última vez que se encontró, al igual que está ahora, haciendo lo que sería el acunamiento, ¿vale? Acunamiento por encima de una media de 200 plana y ya dejándonos un mínimo relevante por encima, pues la última vez que ocurrió fue en mayo, en el que, bueno, cuando apareció el volumen, pues nos dejó una vela de un 300%, ¿vale? Ese está aquí, ¿verdad? En un día, sí. Entonces, bueno, un valor que cumple todas las condiciones para desarrollar un movimiento explosivo, pero hace falta que aparezca el volumen, ¿vale? Con lo cual, el día que aparezca el volumen, siempre que no pierda esa estructura, ¿no? Ese acunamiento que nos está haciendo, si veis la media de 20, cómo está aguantando el precio desde hace 10 días, ¿vale? 10 días.
El precio no llega a perderlo nunca, en la media de 20 sigue creciendo, lo cual está empujando al precio. En el momento que aparezca el volumen y sea capaz de saltar por encima de 3,52, probablemente tenga un movimiento muy, muy potente. Fijaros que además, fijaros que aquí sí. están moviendo, no sé, 30.000 títulos, 40.000 títulos, ¿eh? Por eso no puedes ir por delante, no os intentéis anticipar, ¿vale? Tened en cuenta que, además, lo bueno de esto, entre comillas, y Julio, tú me corriges que tú eres más especialista en esto, son 38.000 títulos hizo el viernes, ¿vale? No, 34.000, bueno, sí, 38.000, perdón, 40.000, por redonda. Claro, si realmente va a ser el día que explota, en las primeras horas, esos 40.000 los tiene directamente. ¿Por qué? Porque para llegar a, fijaros, esta de aquí son 288.000 y ya parece enorme, y fijaros qué pequeñita es con respecto a cuando salta de verdad, que está aquí cerca del millón. Imaginaros, ¿qué quiere decir eso? Sí. Si en los primeros X minutos ya veis que tiene 30.000, cuidado que eso es lo que ha hecho el día anterior en toda la sesión. Si eso Claro. se va a acompañar del movimiento alcista, te la están poniendo a huevo. Claro, la ventaja de este tipo de valores cuando en realidad desarrollan el movimiento potente es que el volumen canta desde primera hora, ¿vale? Porque, bueno, es un volumen que se ve de una manera anormal al respecto a las velas precedentes de volumen, ¿no? Entonces, bueno, ese es el detonante y la señal de que se está gestando el movimiento potente. Julio lo que hace es todos los fines de semana detecta estas acciones como BAOS, que es la que nos ha acompañado a lo largo de toda la semana de trading rentable, y él nos facilita una lista de, no sé, depende de los que salgan, es que tampoco es 10, 8, 10, 15, las que sean. Y esas son las que vigilan, bueno, nuestros traders intradía, nuestros traders blast durante la semana, porque tienen altas probabilidades de saltar en ese momento. Además, lo bueno es que, como siempre os decimos, en la pata no es solo la formación, sino también está el acompañamiento. Por lo tanto, mañana y pasado, mañana a las 3:30, ¿de qué creéis que va a estar hablando mañana Julio a las 3:30 de la mañana en el grupo Intradía? Pues lógicamente de BAOS y de algunas como BAOS. Oye, cuidado que puede saltar esta, cuidado que puede saltar esta. Está todo el mundo, bueno, pues pendiente y focalizada en unas acciones determinadas. Fijaros que cuando salta, vi antes por aquí que era como una burrada de volumen, pero no sé si 30 millones. Mira, 37 millones. 37 millones cuando salta, ¿eh? Cuando salta, salta. O sea, no es Sí, cuando salta, es lo que digo, cuando salta, desde la primera hora empieza el movimiento, se nota el volumen, te canta que es el día del movimiento bueno. Es la huella que dejan y es la huella que nosotros aprovechamos, lógicamente. Vale, venga, con esto creo que tengo todas las que tenía aquí apuntadas, así que ahora nos vamos a saltar al mundo cripto, que además está muy interesante. Y vamos a hablar estamos cerrando semana y vamos a ver cómo está cerrando Bitcoin. Aquí está, Julio. Bueno, a ver. Pues Bitcoin en semanal tenemos una etapa 4 porque los máximos relevantes son decrecientes. Bueno, probablemente dentro de unas horas tendremos ya un nuevo máximo relevante, ¿no? Ahí, porque tendremos ya 3 máximos más bajos a derecha y a izquierda. Con lo cual, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, media de 20 bajista. Con lo cual, estructura de etapa 4. ¿Vale? Bueno, y si cerráramos así esta semana, perforando a cierre el mínimo relevante anterior. Y bueno, con lo cual podría tener algo más de continuidad hasta la siguiente zona, que sería la zona de los 74.500, que fue la zona que nos dejó el mínimo relevante anterior. Realmente lo que nos ha hecho es una estructura de techo redondeado, ¿vale? Con lo cual vuelve al origen del movimiento. ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente tenemos una etapa 4. Una etapa 4 con máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, media de 20 bajista y media de 40 bajista. Si bien un movimiento ya extendido, ¿no? Un 16% de la media, lo normal sería que o bien que el precio se tome un descanso y lateralice esperando que sea la media de 20 que se acerca al precio, o incluso que nos haga algún tipo de inhalación, acercamiento del precio hacia la media. Bueno, se podría ir a la zona de 84.000, por ejemplo, para probablemente luego volver a arrancar hacia abajo en busca de esos objetivos que tiene pendiente, ¿no? Vale, fijaros que a nosotros nos da exactamente igual que haya detrás del gráfico. Habéis escuchado a Julio, a Manu, a mí, empezar siempre de la misma manera, independientemente que lo que haya de fondo sea una acción
sea una materia prima o sea un índice o una cripto. Nos da exactamente igual. Y como Julio ha analizado, por ejemplo, en diario, la etapa 4 actual, con medias decrecientes, ambas dos, porque están rojas, mínimos decrecientes, relevantes me refiero, y máximos relevantes decrecientes. Eso es pura objetividad, ¿no? Eso es lo que te permite tomar decisiones con un sentido concreto. Vale, pues eso es el escenario para Bitcoin. Nos piden, no sé si nos lo piden, pero bueno, imagino que sí, ETH, USD, voy a ver, lo tengo aquí apuntado en la chuleta, un segundo. Sí, efectivamente Ethereum también lo pide, y si no lo vamos a comentar igual, porque aquí está. Está aún más bajista, yo diría. Sí, en Ether, pues igual, ¿no? Etapa 4 en semanal, máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente y igualmente, ¿no? Rompiendo esta semana el último mínimo relevante. Bueno, llegando a lo que podría ser una posible zona de parada, ¿no? La zona de la media de 200 en torno a los 2.500 y la zona del mínimo relevante siguiente, la zona de los 2.150. ¿Vale? Con lo cual, bueno, próximo a su zona objetivo donde al menos debería de tomarse un descanso. Perfecto. Si nos vamos al diario, pues en el diario etapa 4 igual, ¿no? Etapa 4, máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente y media 20 bajista y media 40 bajista. Si bien a un 22% de la media, lo normal es que tengamos algún tipo de o bien de inhalación o bien de lateralización en espera de que sea la media 20 la que se acerca al precio, ¿no? Vale, perfecto. Solana, hace tiempo que no veíamos el gráfico de Solana US dólar y ya está hasta anticuado esto, tío. Ya no es una etapa 3. Ya estaba anticuado el texto. Pues Solana exactamente igual, ¿no? En semanal, etapa 4, máximo relevante, bueno, que aparecerá dentro de unas horas, esa vela de hace 2 semanas, 3 semanas, como máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente, media de 20 bajista y media de 40 bajista. Y igualmente llegando a una posible zona de parada, ¿no? En la zona de la media 200, incluso la zona del mínimo relevante en el que, bueno, se inició ese movimiento previo, ¿no? Con lo cual algún tipo de rebote se podría estar ahí, ¿no? Pero siempre hablando de una etapa 4. Solana, como pierdas la zona. ¡Oh! Cuidado, Cuidado. Que tienes una Y, ahí interesante, y en diario, pues igual, ¿no? Etapa 4, máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente y media de 20 y media de 40 bajista. Vale, perfecto. Igualmente, ¿no? Llegando en zona de soporte, lo normal es que o bien que el precio se tome un descanso lateralizando, esperando que la media de 20 se acerque, o incluso que nos haga algún tipo de inhalación de la zona de resistencia menor, la zona de los 115 por ahí, para luego, bueno, continuar su camino a la baja. Vale, vamos a quedar con las dos últimas. Júpiter. Luego, Juan, ¿Sí? ponlo a nivel mensual, como Vale. ayer se cerró el mes, y así también tenemos otra perspectiva un poco más core, o sea, más medio plazo que corto plazo. Me parece bien. Júpiter no la puedo poner porque no la tiene No, propia. Júpiter no está en prototype. Pero Ripple sí, ¿no? Sí, Ripple sí. Aquí está Ripple. Sí. Ahí está. Que está igual. Etapa 4. Como Solana. Sí, está como Solana. Etapa 4. Y ya metida en jardines, porque Solana estaba a punto de meterse en jardín, pero Ripple la veo más metida ya en harina, ¿eh? Veo una etapa 4, perdiendo zona de soporte clarísimo en esta última semana y parece que dirigiéndose a la zona de 1.11 ya. ¿Qué pasa? ¿Lo va a hacer directamente? Probablemente no, porque tras una, 2, 3, 4, 5 velas rojas ya, es posible que, como decía Julio antes, en todas las criptos pudiera tener algún tipo de rebote o consolidación lateral en los próximos días, porque ya después de 5 velas seguidas es raro que haya más continuidad bajista. Pero el sesgo, obviamente, cuando estás en etapa 4, tenemos marcos temporales, os acordabais del ciclo de vida. Fue la primera, yo creo que la primera píldora que os decíamos, enseñaros el ciclo de vida, porque ahí es lo que os va a permitir alinearos con el mercado. Entonces, ahora mismo sois 100 y pico personas aquí. Si pensáis en Ripple, por favor, estoy seguro que estáis pensando en el lado corto, en el lado corto, en el lado bajista, no en comprar alcista. ¿Por qué? Porque ¿cómo no vas a comprar si está muy barata? Que es lo que te diría gente que no tiene mucho conocimiento. Está en 1,59 y hace nada estaba en 1,90, está regalada. Esto es un chollo. ¿Escucharéis? De todo. Pero ahora tenéis unas pequeñas herramientas que os hemos dado durante esta semana
que os permiten tomar decisiones de manera coherente, de manera objetiva, y con conciencia de lo que estás haciendo. Claro, el timing es lo que todavía faltaría, ¿no? Ahora mismo lo que tocaría sería esperar a que nos diera algún patrón, porque si os acordáis aquello de si no hay patrón, no hay operación. Entonces, de momento, como no existe ese patrón, pero vamos, Ripple tiene un aspecto muy aprovechable, seguramente en el lado corto, dentro de unos días. Y haciendo caso al comentario que nos decía Manu, al importante comentario que nos hacía Manu, cada fin de mes nosotros siempre visitamos a cierre de vela, porque el mensaje de la vela es a cierre de vela. Entonces, como estamos a día 1, este viernes fue el último día hábil de la bolsa, en el mes de enero, pues podemos ir viendo, mostrarle un vistazo al Bitcoin cómo está en semanal. Para ver si está en etapa 1, 2, 3 o 4. Fijaros, esta vela ahí, acabó. De manera objetiva, estamos todavía en etapa 2. De hecho, todavía estamos en etapa 2. Oye, Juan, con todo lo que está cayendo, que cayó desde 125 hasta 77, ¿y aún sigue en etapa 2? Sí. ¿Por qué? Bueno, media de 20, alcista. Media de 40, alcista. Mínimos relevantes, este y este. No lo ha perdido a cierre. Ni lo ha tocado, ni siquiera. De hecho, lo puedes medir. Ni siquiera lo ha tocado. El mínimo es 74,426 y el mínimo de la semana del mes pasado es 75,854. ¿Lo veis? Ni lo ha tocado. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es todavía una etapa 2. ¿Qué le pasa a esta etapa 2? Que, atención, otra de las píldoras que mostramos en la formación. Cuando nosotros medimos a través de la herramienta retrocesos, ahí lo tenéis. Lo voy a poner lo más grande que pueda para que lo veáis bien. A ver si lo puedo poner muy grande. Ahí. Fijaros, cuando nosotros utilizamos la herramienta retrocesos y lo tenemos parametrizado para los niveles 40, 60 y 90. Cuando veáis que pierde de toda esta exhalación, pierde el 90% o más, decimos que, bueno, pues que está de manera oficiosa en etapa 3. Oficial todavía es etapa 2, pero muy débil, de momento muy débil y, bueno, con aspecto de que esto puede convertirse en etapa 3 dentro de poco. Pero claro, para eso la media de 20 debiera aplanarse. Por lo tanto, sí, atención, y además este es un tip que puede valer para todo el mes. Solo veremos escenario alcista en Bitcoin, atención, solo veremos escenario alcista en Bitcoin si esta vela que ha comenzado hoy, es una vela de vela verde fuerte hacia arriba. Solo en ese caso. ¿Ok? Y aún así tendría mis dudas por el tipo de techo redondeado. ¿Vale? Por lo tanto, parece que tenemos una etapa 3 inminente dentro de poco en el Bitcoin. Eso lo utilizamos principalmente en los fines de mes, ¿vale? Para tratar de encajar los marcos temporales, que son como las muñecas matriuscas, ¿no? Que uno va dentro de otro, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Ahora mismo una etapa 2 muy débil, está convaleciente, la etapa 2, y solo un arranque muy fuerte arriba mantendría la esperanza de que esta media de 20 no se aplanara, que es lo único que le falta para ser etapa 3. Y poco más, no sé si queréis comentar algo más, chicos. No, un poco más. Una hora, un poco el compromiso que adquirimos al principio y yo creo que Sí, efectivamente. milimetrado, ¿no? La verdad que perfecto, ni que lo hubiéramos clavado. Bueno, pues nada, solo nos queda recordaros que aún, si queréis, aún estáis a tiempo de obtener si reserváis, agendáis la llamada dentro del día de hoy, pues todavía estáis a tiempo para poder acceder a esa mentoría con Julio, con Manu, conmigo, con quien queráis, para resolver cualquier duda que podáis tener. Hoy, a lo largo de esta semana, que ahora ya sí que nos despedimos de manera oficial, hemos intentado dar todo lo que teníamos. Yo creo que vosotros habéis notado varias cosas. Uno, que esto nos gusta, porque se transmite, yo creo, que nos apasiona enseñar a otra gente estas píldoras de sabiduría, como decimos. Y lo que hemos hecho durante toda la semana es eso, aportaros todo el valor posible, que no deja de ser, bueno, pues lo adaptado a 10 horas que hemos estado juntos más o menos a lo largo de estos días, ¿no? Claro, obviamente el curso entero es algo mucho más completo, mucho más estructurado, en el que, bueno, os aprendéis a desarrollaros con soltura y con conciencia de lo que estáis haciendo y con toma de decisiones de inversión totalmente objetivas.
Por lo tanto, animaros a dar el paso porque os puede cambiar vuestra vida financiera para los próximos años. Creo que poco más, chicos. Nada, que un placer compartir con vosotros otra semana del trading rentable. Y nada, nos vemos en la siguiente. Bueno.